Por eso me sorprende que haya venido. Es nuevo en la escuela y no habla con nadie. Choqué con él en una ocasión, pero en vez de pelearnos, conversamos amablemente y hoy no me dijo que había venido a buscarme. ¿Estás segura que era Zafiro, Yanela? ¿Y yo qué sé?, replicó su hermana con brusquedad. Así me dijo que se llamaba. Ve tú a saber si era Pedro, José o Diego. Eres tú la que debería conocer el nombre de sus amigos, no yo. Ya les dije que no es mi amigo. Entonces es muy extraño que ese chico haya venido a buscarte, opinó su padre con aire pensativo. Ten cuidado, hija. Hoy en día hay muchos chicos peligrosos. ¿No será un delincuente? Claro que no. Tenía pinta de víctima, no de ladrón, comentó Yanela con sorna, mientras se comía un gran bocado de pollo. En la noche, después de haber hecho todas sus tareas escolares, Almendra se despidió de sus padres y subió hasta su habitación con los pensamientos puestos en Zafiro. Mientras subía la escalera, 1000 preguntas se atropellaban en su mente. ¿Realmente el muchacho había venido a buscarla? ¿Y para qué? ¿Y por qué no se lo había dicho en la escuela? Abstraída en sus pensamientos, se quedó dormida sin quitarse la ropa ni los zapatos. 1 hora después, un fuerte sonido la despertó. La ventana de su habitación se abrió de par en par y por ella entró trepando el ser más raro que había visto jamás. Un ser que, si la memoria no le fallaba, también había aparecido fugazmente en alguno de sus sueños. La niña dio un grito de espanto que afortunadamente no fue escuchado en el salón de abajo, ya que sus padres reían estridentemente mirando un programa cómico en la televisión. La joven no sabía si lo que veía era producto de su imaginación o algo espantosamente real. Parada frente a su ventana, se encontraba una rana gigante, de ojos tristes y saltones, que la miraba con una mezcla de tristeza y candidez. Capítulo 3. La historia de los 4 reinos. Allí frente a ella se encontraba lo que parecía ser un anfibio enorme y viscoso. Su postura era casi humana. Se paraba sobre sus 2 patas y sus brazos largos los colocaba en forma de jarra a sus costados. Medía un poco más de 1 metro y su rostro denotaba amargura y dolor. Antes de que la muchacha pudiera reaccionar, la rana habló con voz de mujer y sorprendentemente amable, lo que hizo que Almendra se sorprendiera, pero sobre todo que perdiera un poco el miedo. «Buenas noches, doña Humana», saludó el anfibio haciendo una profunda reverencia. «Mi nombre es Isis y me siento orgullosa de conocerla. Es usted muy joven, pero sin duda irradia la felicidad que poseíamos los habitantes de la luna. Verla me trae mucha nostalgia. Disculpe, pero no puedo evitar emocionarme». Al decir esto, la voz de Isis se quebró y los ojitos saltones se le llenaron de lágrimas. «Descuida, pero ¿quién eres tú?», preguntó Almendra, totalmente confundida. Se levantó con cautela de la cama y procuró tomar distancia con la rana. El corazón todavía le palpitaba con rapidez. «Esto es un sueño. Ya que has mencionado la palabra luna, ¿no? Uno de los tantos sueños que invaden mis noches. Se supone que no debería tenerte miedo, ya que te he visto otras veces, pero... «Oh no, doña Humana», exclamó Isis con amabilidad. «Tranquila, esto no es un sueño, es la realidad. Y es verdad que usted me ha visto, pues seguramente Menrop ha manifestado mi presencia en una de sus visiones. Pero yo no la conocí a usted. Bueno, hasta hoy». «No se preocupe», agregó la rana al ver la cara de desconcierto de la niña. «Yo le aclararé todas sus dudas. Pero vamos de a poco, ¿sí? Tal vez querrá sentarse en la cama y ponerse cómoda, pues esta historia es un poco larga». Almendra obedeció, sintiéndose muy extraña de ser invitada a sentarse en su propia cama. La rana se acercó y la miró a los ojos para observar su expresión. Luego se aclaró la garganta y prosiguió con un largo relato. Hace muchísimos años, antes de que el hombre en la Tierra evolucionara, existió vida en la Luna. La joven abrió mucho los ojos
pero tuvo la delicadeza de guardar silencio. Todos vivíamos en el reino de Menro. Se llamaba así en honor al que nosotros llamamos cariñosamente nuestro creador. Menrod estaba dividido en varios reinos pequeños. Todos éramos felices. En nuestro mundo no se conocía la tristeza. Existía el reino de los bajos, habitados por seres felices, juguetones y seguros de sí mismos. También existía el reino de los sombras. Aquellos eran seres negros como el carbón, y tan delgados que si alguien los tocaba, parecía que se iban a esfumar. Caminaban como deslizándose en el viento. Ellos eran felices también, pues decían que ya no tenían necesidades corporales. No comían, ni siquiera respiraban. Tampoco procreaban. Nacían del suelo lunar, como árboles en la tierra. No sentían absolutamente nada, salvo la felicidad de existir. También estaba el reino de los sensibles. Mientras Isis hablaba, su voz se iba tornando conmocionada. Recordar los reinos lunares le producía un enorme abatimiento. A pesar del nombre, en este reino nadie lloraba. Los sensibles eran amantes de la naturaleza que los rodeaba. Amaban más que nadie al universo. Escribían poesía y creaban música magistral. Hombres con hombres y mujeres con mujeres se trataban igual que amantes. Pues no era algo promiscuo, era algo maravilloso, mágico. Tendría que haberlo visto para estar de acuerdo conmigo. Por último, estaba el reino de los circunspectos. A ellos les costó muchísimo aprender la enseñanza de Menrod. Al principio tendían a llorar con frecuencia, incluso cuando estaban felices. Finalmente aprendieron nuestra filosofía. Se convirtieron en seres que no expresaban absolutamente nada, ni con palabras, ni con el rostro, tampoco con el cuerpo. Pero eran alegres y sabios. Cuando estaban muy contentos, lo notaba enseguida, porque sus ojos brillaban con una belleza irreconocible. La vida de los selenitas transcurría de manera normal. Todo se solucionaba a través del poder, del habla y la risa. Se disfrutaba de las cosas sencillas, como cenar en casa y compartir con la familia. Los reinos eran custodiados por el anciano sabio, llamado Menrod. Él era quien desde los tiempos remotos de la luna nos enseñó a todos los seres a ser felices. Vivía en el templo de luz. Aquel templo era gigantesco. En su interior albergaba la entrada a los 4 reinos de los que le he hablado. Yo era la fiel mascota del anciano. Me encargaba de llevar sus mensajes por todos los seres, en compañía de mi amigo Ezequiel. Yo no sabía lo que significaba llorar. Se lo juro, no lo sabía. La rana sollozó melancólicamente. Almendra escuchaba con tanta atención que parecía estar viendo a los selenitas como una película en su cabeza. Tenía los ojos abiertos y se había olvidado de parpadear. En la luna, continuó Isis, todo era felicidad. Pero un día sucedió lo terrible, lo que ayudó a aniquilar nuestras vidas. Y es aquí donde debe poner atención, porque esto le concierne directamente. Almendra abrió más los ojos, como si ya no estuviera concentrada, pensó tragando saliva. Un día, en el reino de los sensibles nació una bebé. La bautizaron con el nombre de Cristal. Era muy hermosa. Lamentablemente, la pequeña se enfermó de algo que jamás había existido en la luna. ¡De tristeza! Fue horrible, doña humana, horrible. Lloraba con desesperación por cualquier cosa. Por sueño, por hambre, por dolor. Nadie podía hacerla reír. Su pena contagió a todos los selenitas, que se volvieron amargados y acomplejados. En el reino comenzaron a agonizar de a poco. Eran muertes espantosas, dolorosas. Cuando el caos fue total, los padres de Cristal, que hasta ese momento serían desterrados, acudieron al templo en busca de Menrod como última esperanza. Él, con toda su sabiduría, les dio la cruel solución. Les dijo que la bebé debía morir y él mismo debía asesinarla. Los padres de la pequeña accedieron.
Creo que no habían dejado de amarla, pero era la única solución, ya que Cristal parecía sufrir más que el resto de los selenitas. Además, todos estábamos condenados. Menrov era el ser que siempre nos había guiado. Era imposible no obedecerle. Él asesinó en el templo, enterrándole una daga en el pecho. Morimos de todos modos, pero antes de que se extinguiera la vida lunar, Menrov me confesó algo. Nosotros reencarnaríamos alguna vez en algún lugar del universo, y existiría la posibilidad de revivir a los selenitas, que ahora no son más que un reino fantasma. La luna se llenó de espíritus entristecidos que vagan sin recuerdos. Y al parecer, ni siquiera se han dado cuenta de que están muertos. Todo es un espejismo invisible ante los ojos de muchos seres que después de tantos siglos, desde nuestra extinción, han acudido a la luna para saber de nosotros.